Siempre las madres han tenido un papel sumamente importante en la historia de la Biblia. Y podemos ver que donde usted y yo vemos a Abraham, allí estaba quién? Sara, la mamá de su hijo. Donde usted mira a Isaac, ¿quién está allí? Rebeca. Donde usted mira a Jacob, allí vemos a Raquel. Y uno de los libros que más marca el poder de las madres es el libro de Génesis. La importancia, el valor de las madres, el sacrificio de las madres. Aún si uno puede ver también en la vida de Jesús, qué importante es la persona de María en la vida del Señor Jesucristo. Y si uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta, hermano, que María siempre estaba cerca de donde estaba Jesús. Ese amor de madre se ve implícitamente en los 4 evangelios y probablemente y especialmente en el nacimiento del Señor y en la muerte del Señor. Interesante es ver que el Señor se pasó los 3 últimos años y medio de su vida rodeado por hombres y mujeres, a las cuales llamó apóstoles y a otros discípulos. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la muerte, ¿quién iba a estar allí? Sí, la madre. Porque no importa, hermanos, el peligro, no importa la dificultad, no importa la burla, lo que dijeran del Señor. La mamá iba a estar siempre allí. ¿Y cuántas mamás hoy en día se identifican, ¿no?, con este acontecimiento? No importa lo que digan de sus hijos, no importa de lo que son o de lo que no son. ¿Sí? ¿Me explico? Una mamá es una mamá con un amor incondicional, ¿no? Y creo yo que es el amor más cercano al amor de Dios. Por supuesto, el amor de Dios es un amor incondicional, pero yo creo que también el amor de madre también es incondicional, porque nos ama tal cual somos. Y en esta mañana, hermanos, estaré hablando de esa mujer maravillosa y digna de imitar, llamada Jocabed, una mujer maravillosa. Pero ¿quién era Jocabed? Leamos allí en el libro de Números, el capítulo 26, versículo 59. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos, llamados Aarón, Moisés y María, su hermana. Jocabed, hermanos, era la madre de Moisés en la descendencia de Leví. ¿Y qué significado tiene la palabra Jocabed? En hebreos se pronuncia como Jochebed, que significa Jehová es gloria, o cuya gloria es Jehová. Si vemos un poco del contexto de la vida de Jocabed, podemos decir que Moisés nació cuando ya estaba vigente la orden del faraón de matar a todos los bebés varones recién nacidos y que los echaran al río Nilo. Jocabed tenía 2 hijos mayores que Moisés. Uno era Aarón y otro era María, que también se le puede ver también que era llamada Miriam. Sin embargo, el que corría el riesgo, el peligro, era el recién nacido, era Moisés. Y no es difícil imaginarse, hermanos, la lucha interna en el corazón de esta madre
llamada Jocabed durante este decreto dada por el faraón. Sin embargo, ante esa orden, Jocabed se transforma en una madre maravillosamente valiente y heroína. El mundo de Jocabed, de esta mujer, era, dice la Biblia, un mundo carnal, donde hombres y mujeres vivían únicamente para satisfacer sus deseos carnales. Y no solamente eso, el pueblo egipcio tenía muchos dioses en el cual adoraban. Tanto así que los judíos descuidaban, dice, cada vez más su obligación hacia Dios, el de orar, el de leer, compartir la palabra de Dios. En su esclavitud, incluso no tenían, dice, libertad para reunirse. Estaban perdiendo las fuerzas espirituales. Trabajaban tan duro que al final no les quedaba fuerzas para hacer nada para Dios. Ese era el mundo contencioso de Jocabed, donde vivía. Era un mundo contencioso. Dice que los egipcios odiaban a los judíos. ¿Cierto? Había un rey que no conocía a José. Mire, vamos a leer el capítulo 1 de Éxodo, versículos del 8 en adelante. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear con nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso indica, hermanos, que Faraón no tenía la mirada a favor de José. No era grato a la vida, a los hijos de José, a los israelitas que vivían en Egipto. Y por eso que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los judíos sin duda gruñían y refunfuñaban más y más por causa de su esclavitud. Y por ende no había paz para los israelitas. Ese era el mundo de Jocabed. Pero también podemos encontrar que el mundo de Jocabed era un mundo cruel. Dice que los comisarios no tenían piedad ni caridad por los esclavos judíos. Y la crueldad llegó a tanto que hasta bebés indefensos tuvieron que ser muertos. Dieron la orden para matar a esos bebés varones. Mire allí el capítulo 1 del versículo 16. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, esta era una orden dada por el faraón. Dice, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Y si es hija, dejadla vivir. Esa era la orden del faraón. Dictada. Muerte para todos los bebés varones de los israelitas. En realidad, hermanos, mostraban poco respeto por la vida humana.
y cualquier barbaridad era razón legítima para satisfacer los caprichos del faraón. Y ese mundo que le describo que tenía Jocabed, ¿es parecido al nuestro? Por supuesto, por supuesto, es parecido al nuestro. Sociedad viviendo solo en lo carnal, preocupándose solo en la diversión, preocupándose solo por el sexo, a pesar de lo que estamos viviendo. Somos una sociedad indiferente, desobediente. El contexto de hoy es porque encontramos a personas de poco interés en las cosas de Dios. También encontramos un ambiente contencioso de países en guerra. Escuchamos día tras día, meses tras meses, países discutiendo y provocándose unos a otros para ir a una guerra, cuando lo que debíamos estar viendo es el bienestar del mundo. También, como Jocabed vivió en un ambiente de crueldad, nosotros también estamos viviendo hoy en día ese ambiente de crueldad. Mujeres que viven esclavas en sus propias casas, no siendo amadas y respetadas como debe ser. Niños viviendo en hogares llenos de contiendas y rencores entre hijos y padres, padres e hijos, hijos y hermanos. Y también hoy podemos ver con tanta libertad cómo se aprueban leyes a favor de la matanza de niños no nacidos. En Latinoamérica ya vemos gobiernos, países que han aprobado incluso el aborto legal. Escuchamos aquí nada más, en Argentina, cómo se ha aprobado esa ley para matar a niños indefensos. Esos son también nuestros tiempos de hoy, como Jocabed lo tuvo. Y no podemos decir, hermanos, que el éxito de Jocabed se debió a que ella vivía en uno mejor que el de nosotros. No. También, hermanos, nosotros podemos tener éxitos en medio de esta situación. Y Jocabed, hermanos, en su confianza en Dios, puesta su fe en Dios, es que aplicó la sabiduría. En primer lugar, ella se negó a rendirse a pesar de la dificultad que tenía, que su hijo iba a ser muerto y solamente lo pudo tener 3 meses escondido. Ante tal orden dada por el faraón, ella se negó a rendirse. La vida de su hija, de su hijo, dependía de esta mujer valiente, para preservar a la vida de Moisés. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por su padre durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey. Ahí está. No tuvo temor, Jocabed. Fue valiente para tomar la acción correcta ante el peligro de su hijo. Cuando usted ve, hermanos, el plan de Dios en el rostro o en los ojos de su hija o de su hijo, no lo va a tener miedo al mundo. No lo va a tener miedo al sistema del mundo, a todo lo que podemos ver aquí. Usted va a decir con fe y confianza, y con confianza, como dijo Jocabed,
Mi hija o mi hijo es un regalo de Dios. Para Jocabed representaba ir en contra de lo que la misma ley le estaba pidiendo que hiciese. Y la Biblia dice que Jocabed lo escondió por 3 meses. Y una mujer, hermanos, valiente y virtuosa, siempre va a esforzarse de hacer todo lo que pueda para sus hijos. También en su sabiduría dice que ella no se quedó con los brazos cruzados, en la desesperación nada más, en no hacer nada, en dejar que el problema agudice más su situación. Dice que ella fue y preparó una arquía, tal vez una canasta parecida a los que usan para entregar el pan, ¿no? En las panaderías. Mientras ella oraba, suplicaba por ese momento difícil que estaba pasando, pensaba. Sus ojos vieron de repente la canasta y dijo, quizás con esto puedo salvar a mi hijo. Pero hizo algo, actuó. Y ella tenía, dice que, calafatearla. Se consiguió un asfalto, untó la canasta, dice, con brea y asfalto. Puso una almohada y con el dolor de su corazón puso allí a su hijo. Cuando Jocabed pone al niño en la arquía, ¿en quién está confiando ella? ¿En quién está confiando usted? En esa situación. Jocabed aplicó la sabiduría que tenía en Dios. Aún en la palabra podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Jocabed sabía cuál era su papel en cuanto a salvaguardar la vida de su hijo, pero también sabía por fe que Dios iba a hacer algo para salvar la vida de su hijo. Y aquí podemos ver, hermanos, la relación que existe entre fe y la acción. Fe y acción. Y eso es lo que nos pide a nosotros. Tener fe, pero también actuar. Tener fe y ser diligente. En su sabiduría, Jocabed, esta mujer maravillosa, mandó a su hija. Buscó a alguien que le apoye, no estuvo sola. Buscó algo en donde se respalde también el hecho de que su hijo iba a llegar en buenas manos. Dice que ella mandó a su hija a vigilar la arquía. ¿Por qué mandó a su hija? Porque nadie de repente sospecharía de una niña que jugaba junto a la orilla del río. Todo por el hecho de vigilar la canastilla hasta donde iba a llegar. Ella sabía, la niña sabía qué hacer si alguien sacaba la arquilla del río. Y vemos que Jocabed educó bien a su hijo Moisés cuando estuvo en su casa. Moisés fue educado en el mejor colegio del país. Si bien es cierto, cuando ya era grande, estuvo en el palacio real del faraón y fue instruido allí, pero antes de eso, su madre fue quien la instruyó en su casa, porque le dieron la autoridad para que cuidaran a este niño, Moisés, con el ejemplo de su padre, con el ejemplo de su madre. Jocabed crió a Moisés y Moisés
sabía exactamente quién era. Y por eso el papel de madre es muy importante, hermanos, y por el cual no debe ser descuidado en las familias. El de las madres, el de instruir a sus hijos, el de guiar a sus hijos. Es un papel muy importante hoy en día. Y eso es lo que hizo Jocabed para con Moisés. Si bien es cierto, Faraón pagó sus gastos, ¿no?, para su instrucción cuando ya era grande, y lo hizo entremeterse entre la élite del Egipto. Sin embargo, sus maestros no pudieron borrar de su mente el conocimiento del Dios verdadero que su madre había inculcado. Sin duda, en Egipto, en el palacio real, le enseñaron sobre los dioses paganos de los egipcios. Pero él estuvo seguro. Él dijo, mi mamá me enseñó algo mejor que esto. Y al fin, Moisés eligió también identificarse con los que sufrían, con sus hermanos, con los judíos. Mire el capítulo 11 del versículo 24 de Hebreos, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El educar bien, hermanos, a los hijos precisa de mucha sabiduría. En la Biblia también, con respecto a la instrucción, es un mandamiento, con respecto de instrucción a los niños, es un mandamiento con promesa. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Enseñemos, hermanos, a los hijos a honrar a Dios desde pequeños. Debemos traerlos a que escuchen también las enseñanzas bíblicas de nuestra iglesia. Tenemos el altar familiar, donde también podemos instruir a los niños a honrar a Dios, a adorarle a Él. Tenemos diferentes eventos que la iglesia invita, debemos traerlos a los niños que escuchen la palabra de Dios. Replicar lo que nosotros aprendemos de la vida diaria, de los sucesos que tenemos y que Dios se muestra, compartirlos a nuestros hijos para ver cómo Dios actúa a favor de sus hijos. Si no hacemos eso, el fracasar en esto traería mucha vergüenza, dice a la madre. Mire el capítulo 29 del mismo Proverbios, el versículo 15. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:15. ¿Qué logros podemos ver en la vida de esta mujer que no se rindió? De esta mujer valiente, de esta mujer maravillosa. En primer lugar, ella salvó a su hijo. En un sentido que ella le dio 2 veces, le salvó la vida 2 veces, lo preservó de la vida 2 veces a su hijo. Así nosotros también podemos preservar la vida de nuestros hijos, dándole enseñanzas,
y proverbios bíblicos que lleven día a día en su vida diaria valores cristianos y buenos principios. La historia en realidad hubiera sido otra si no hubiera sido por Moisés. Los logros que Jocabed obtuvo es que le dio a su hijo la mejor educación disponible. Quizás podemos decir que tenemos a los mejores colegios, ¿no? Aquí en Trujillo o en donde usted se encuentre, que serán carísimos, pero la mejor educación se inicia en los hogares, en nuestras casas, hermanos. Y otra cosa que Jocabed obtuvo es que ella tuvo el gozo de ser la madre del hombre que liberó al pueblo de Israel. Qué, qué gozo, qué alegría, qué bienaventurada esta mujer de tener a un instrumento de Dios dentro de su hogar. Y concluye, hermanos, diciendo que Jocabed pudo alcanzar tantos logros en un mundo tan malo porque su confianza descansaba en quién, en Dios. Las mujeres de hoy también pueden hacer lo mismo, descansar en Dios y en sus promesas. Educar bien a nuestros niños como lo hizo Jocabed, instruirlos en la palabra de Dios y formarlos en valores cristianos como Dios mismo nos demanda como padres. Y eso es la base para la vida. Educar a nuestros hijos demanda sabiduría. Y si no tenemos, pidámosla a nuestro Padre Celestial para guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Que Dios fortalezca, hermana, hermano, y ponga confianza en cada padre, en cada madre, para llevar a cabo los propósitos de Dios en la vida de nuestros hijos. Dios quiere que confiemos en Él. Y Dios quiere que le demos importancia al plan de Dios para sus hijos. No ignore el plan de Dios para sus hijos. Dígale al Señor en qué manera quieres que yo guíe a mi hijo o a mi hija para tu gloria y para tu honra. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, que nos alienta, que nos instruye, que nos guía. Enséñenos cada día siempre a depender de ti. Enséñenos siempre, Señor, a que nosotros con nuestros ejemplos instruyamos a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos. Enséñanos a ver ese plan maravilloso que tú tienes en cada uno de nuestros hijos. Danos la fortaleza, la fuerza suficiente para dedicarnos y darnos el tiempo de estar con ellos, de estar en su mundo. Y oro, Señor, por todas las madres que tienen esa función específica de guiar, de instruir a sus hijos, de ese apoyo que encontramos siempre de esa mujer valiente, de esa mujer maravillosa que se preocupa por su hogar, por su casa. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice en este día especial, Señor, por el Día de las Madres. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.
Amén.